Bendiciones, amada. El día de hoy vamos a aclarar un punto que hemos estado tratando en nuestros videos de estudios bíblicos fundamentados en la palabra de Dios que ha causado confusión en algunas personas. Se trata del perdón cuando hay o hubo infidelidad en nuestro matrimonio. La Sagrada Escritura ordena a todo creyente nacido de nuevo. ¿Y qué quiero decir con nacido de nuevo? Bueno, aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, que le ama, le honra y también le obedece. Respecto a darnos cuenta si en verdad hemos nacido de nuevo, la Escritura lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Escritura asegura que todo creyente nacido de nuevo ha crucificado juntamente con Cristo su antigua naturaleza humana y ha cambiado radicalmente su forma de pensar, misma que siempre va a ser opuesta a los caminos del mundo como la propia voluntad de Dios. Afirma que aquel que ha sido renovado en su mente ve el pecado como Dios lo ve. No lo justifica, sino sencillamente obedece. Su nueva naturaleza no le permite pecar porque es nacido de Dios. Observa lo que dice Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pon mucha atención. La Biblia dice que todos somos pecadores, pero una cosa es caer en pecado y otra muy distinta practicarlo. Quien practica el pecado se complace en él, se deleita, no siente remordimiento alguno cuando peca. Por el contrario, quienes caen en pecado sienten mucho remordimiento, les duele pecar y se sienten miserables al fallarle a Dios porque lo aman. Partiendo de este punto, entendemos que un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo, transformado por la palabra de Dios y con una mente renovada en él, aborrece todo lo que Dios aborrece. Obedece a Dios porque es el Ruach HaKodesh, es decir, su Santo Espíritu, quien ahora mora dentro de él y no le permite pecar, o sea, ir en contra de lo que ordena y establece la palabra de Dios. Bien, en este video vamos a desarrollar algunas leyes y principios bíblicos que, dicho está de más, los observarán, creerán y aplicarán únicamente a aquellas que aman a Dios, pues sabemos que aquella que ama a Dios le obedece. La Biblia también afirma que en nosotras, es decir, en nuestra naturaleza humana y caída, no hay nada bueno. Es por esta razón que debemos tener el Espíritu de Dios morando dentro de nosotras para cumplir la ley de Dios, pues únicamente quienes tenemos al Espíritu de Dios podemos cumplirla por el mismo Espíritu. Por ello, la Escritura llama obras de la carne a todo aquello que proviene de nosotras mismas, nuestras ideas, sentimientos y pasiones, mientras que lo que hacemos y sentimos cuando andamos en obediencia a la ley de Dios les llama frutos del Espíritu, porque son su fruto cuando le permitimos que nos gobierne. Entonces, bella, entendamos que la palabra de Dios, sus leyes, mandamientos y preceptos no son para todos, sino para aquellos que creen en Dios y desean serle fieles porque han recibido a Cristo en su corazón y su Santo Espíritu ahora vive dentro de ellos. Observamos que mucha es la gente que puede leer la Sagrada Escritura, pero la misma asegura que no todos podrán entenderla y comprenderla, sencillamente porque existe un requisito para conocer los misterios ahí descritos. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotras por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Seguramente ahora estás entendiendo el por qué algunas personas no comprenden lo que dice la Sagrada Escritura y, peor aún, le dan distintas interpretaciones sin ser necesariamente la voluntad de Dios, sino más bien la tuercen de acuerdo a su propia conveniencia. Esto es parte de nuestra naturaleza humana y caída. Nosotras por sí mismas no tenemos la facultad de entender los designios y misterios que se encuentran en la Sagrada Escritura, porque son como códigos secretos que serán revelados a nuestro espíritu directamente por el Espíritu de Dios, cuando nos sometemos a la lectura de la Sagrada Escritura
y comenzamos a tener una relación con Él a través de la oración. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy bien, imagino que ahora te ha quedado un poco más claro para quiénes es la palabra de Dios y quiénes estarán dispuestos a obedecerla. Todos los mandamientos de la ley de Dios son importantes y uno de los más conocidos es el que nos habla del perdón. Mateo 6:14-15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Los hijos de Dios, cuando le recibimos, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Además, contamos con el enorme privilegio de que, si caemos en pecado nuevamente, el Espíritu que mora dentro de nosotras nos redarguirá para sentirnos miserables al pecar y podamos acudir al trono de su gracia para pedir perdón y ser lavadas de toda nuestra maldad, como asegura el Salmo 51:2. El perdón en un hijo de Dios no es una opción, pero se trata del verdadero perdón. Existe en nuestra naturaleza caída, que no nos fue quitada, algo que se llama autoengaño. Muchas son las personas que alegan perdonar a otros, pero no lo hacen verdaderamente. El perdón también implica un proceso en el que Dios interviene cuando le hemos permitido sanar nuestra alma. Y existen varios niveles hacia el perdón que estaremos explicando en los próximos videos. Pero lo importante aquí es entender que todas las personas necesitamos ser perdonadas por Dios, por lo que nosotras también debemos perdonar a quienes nos ofenden, en este caso, a nuestro esposo. Pero, ¿qué pasa cuando creemos que hemos perdonado a nuestro esposo, en este caso, un adulterio? La Sagrada Escritura afirma en Filipenses 4:13 que quienes estamos en Cristo todo lo podemos en Él. Esto incluye el perdón verdadero. El fruto de su Santo Espíritu en nosotras hace que sintamos paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y afirma la Escritura que contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que vamos a sentir todo esto aún frente a circunstancias difíciles y dolorosas. El Espíritu de Dios nos blinda ante cualquier ataque del enemigo. Es algo supranatural. Algo que no se puede entender, como la paz que proviene del Espíritu de Dios, por ejemplo. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, ahora tenemos esa paz que guarda nuestros corazones porque permanecemos en Cristo. Los frutos de su Santo Espíritu ya son visibles en nosotras, tanto que todos lo notan, incluido nuestro esposo. Debemos entender, Bella, que el perdón no es opcional. Es una orden divina porque nos ayuda a nosotras a ser perdonadas por Dios y trae liberación a nuestra alma. Los hijos de Dios nos regocijamos porque hemos recibido el perdón de nuestros pecados gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Sin embargo, es importante saber que de la misma forma en que hemos sido perdonadas, nuestro corazón debe estar dispuesto a perdonar. Recordemos que el perdón no es condicionado. No perdonamos para que el otro cambie o nos demuestre algo, sino para liberarnos nosotras mismas de la amargura y el dolor que provoca la falta de perdón. ¿Cómo perdonar entonces a mi esposo verdaderamente y cuáles son los pasos a seguir? Hemos explicado que el Todopoderoso nos conoce a cada una desde el vientre de nuestra madre. Conoce nuestros pensamientos e intenciones y también conoce la situación real que acontece en nuestro matrimonio. Los seres humanos a veces tendemos a exagerar o a imaginar situaciones en las que nuestro esposo se encuentra en pecado sin que necesariamente sean verdad. También solemos tender a poner intenciones en el otro que no son ciertas. Es decir, tal vez cuando observamos que nuestro esposo está molesto o no quiere hablarnos, podemos creer que nos aborrece y nos odia cuando sencillamente el hecho objetivo es que está molesto. Nadie en este mundo puede saber las intenciones y los pensamientos de otra persona. Solo el Señor lo conoce todo.
Veamos 1 Samuel 16:7. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Siempre que entendamos que el Todopoderoso es el único que conoce a profundidad los pensamientos, sentimientos e intenciones de nuestro esposo, podemos ser conscientes de que estamos actuando en justicia. Se trata entonces de perdonar aquello que verdaderamente existe, en este caso el adulterio, no las dudas o todo lo que hay en mi imaginación, que por lo general suele ser más doloroso que el hecho en sí. Para que comprendas mejor lo que te trato de decir, te voy a poner un ejemplo. Hoy te das cuenta que tu esposo salió con otra mujer. Inmediatamente viene a tu mente que a ti ya no te ama, que la ama ella, que te va a dejar, que se van a divorciar, que no te valora, en fin. Tal vez la realidad sea muy distinta a lo que tú imaginas porque no conoces lo que hay en el corazón de tu esposo. Sin duda, el hecho es doloroso para ti, pero puedo asegurarte que lo que más duele es precisamente aquello que imaginaste en lugar de ver las cosas objetivamente, como son, sin permitir que tus sentimientos dominen tus pensamientos. Esta bella es la parte que a nosotras nos corresponde hacer, despojarnos de todo aquello irreal o que imaginamos en nuestra mente para observar la situación de manera objetiva y poder comenzar a tomar decisiones sabias. Decisiones que como hijas de Dios deben ser de acuerdo a su voluntad expresada en la Sagrada Escritura. Entonces, después de liberarte de toda la basura que había en tus pensamientos y llevarla a los pies de Cristo, aún queda un hecho real por perdonar. Ya no se trata de toda esa larga lista de que no te ama, se va a ir con la otra, en fin, sino un hecho que debe ser perdonado, el adulterio. A muchas de nosotras que hemos logrado despojarnos de todo lo irreal y nos concentramos en lo real de nuestra situación, nos ha sido más fácil el poder perdonar a nuestro esposo. Pero una vez que lo hemos conseguido, que sentimos paz, que ya no hay amargura o dolor en nuestro corazón a causa de lo que sucedió, debemos comenzar a tomar decisiones. El proceso del perdón siempre va acompañado de la sanidad de nuestra alma. Debemos contar y estar dispuestas a tener un tiempo de intimidad con el Todopoderoso, quien ocupa precisamente esta situación con nuestro esposo para acercarse a nosotras y sanar las heridas de nuestra alma. Yo siempre trato de ejemplificar este proceso de la siguiente forma. La Biblia asegura que todo hijo e hija de Dios tenemos un llamado a pelear en su ejército. Este ejército se encuentra en lo espiritual, ahí donde existe un conflicto entre el bien y el mal. Un guerrero o guerrera en las filas del ejército de Cristo cuenta con su respaldo, lo que la Biblia llama autoridad. Todos los hijos de Dios tenemos autoridad para vencer las fuerzas del mal que se oponen a la voluntad de Dios en este mundo y particularmente en nuestra propia vida, familia y matrimonio. Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La Escritura afirma que las situaciones difíciles en nuestra vida son utilizadas por el Todopoderoso para adiestrar nuestras manos para la batalla. Pero resulta que un soldado ha caído, se encuentra herido. Un comandante en jefe sería muy irresponsable si pone un arma en su mano y lo manda a la guerra, ¿no crees? El soldado debe permanecer en el hospital. Debe permitir que los doctores hagan su trabajo para que esté sano nuevamente. Toda su energía y empeño debe estar dedicado a sanar para alistarse nuevamente en las filas del ejército y enfrentar al enemigo. Muchas de nosotras aún no le hemos permitido al Todopoderoso que nos sane porque estamos ocupadas viendo el campo de batalla y deseando acabar con nuestros enemigos sin darnos cuenta que por más que lo deseemos, el Todopoderoso no podrá usarnos hasta que hayamos sanado completamente. Un soldado herido en una guerra frente a un enemigo despiadado, sin duda alguna sería muy fácil de vencer. Aquí es donde debemos ser entendidas de los tiempos de Dios. La Escritura afirma que todo tiene un tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Debes recordar que a las hijas de Dios todas las cosas nos ayudan a bien como está escrito y el Señor siempre está al control de todo. El Todopoderoso, sin duda alguna,
desea brindarte de su autoridad para que puedas vencer el mal en tu vida y matrimonio. Pero para esto, debe asegurarse que estás en condiciones de entrar al campo de batalla. Regresando al tema del adulterio de tu esposo, una vez que has perdonado y sanado las heridas, te encontrarás lista para entrar nuevamente al campo de batalla. Las batallas en lo espiritual, Bella, son muy parecidas a las del mundo natural. Tenemos un video en el canal titulado La guerra espiritual por mi matrimonio que te ayudará a comprender cómo es esta lucha. Ya has sanado, ya has perdonado a tu esposo, amas al Señor y quieres obedecerlo, pero ahora, ¿cómo debes actuar frente a tu esposo y los problemas de adulterio que existen? La forma más clara que usa el Señor para bendecirnos es dándonos sabiduría para pensar, hablar y actuar. Actuando sabiamente, evitaremos muchos problemas y lo mejor, podremos ser usadas por el Todopoderoso para que sus propósitos divinos en nosotras y en nuestra familia se cumplan. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este es un requisito fundamental para poder enfrentar la batalla en la que nos encontramos por nuestro matrimonio en contra del pecado de adulterio de nuestro esposo. Santiago 3:13 al 17 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Este pasaje, Bella, nos brinda la respuesta que estamos buscando. Nosotras que hemos creído en Dios y lo que dice su bendita palabra, podemos hacer uso de la sabiduría que proviene de Él para enfrentar el pecado de nuestro esposo. Quien carece de sabiduría va a errar, va a equivocarse, va a provocar y enfrentar aún más situaciones difíciles por muy buenas intenciones que pueda tener. Una mujer sabia analiza, piensa, discierne todo antes de actuar y sobre todo nunca se deja llevar por sus impulsos y emociones. He escuchado decir a muchas esposas que ahora que han perdonado a su esposo y desean seguir a Cristo, están dispuestas a hacer todo con tal de que su esposo esté bien. Alegan amar a su esposo y creer en las promesas de Dios y por ello están dispuestas a permitirle lo que sea porque tienen confianza en que algún día Dios lo cambiará. Antes de explicarte por qué esta conducta no es agradable a los ojos de Dios, déjame decirte que la Escritura también afirma que debemos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida, según Proverbios 4:23. Una persona que no cuida su corazón, es decir, sus sentimientos, puede encontrarse muy vulnerable frente a otras personas. Corremos el riesgo de que haya abusos innecesarios y que el Todopoderoso no desea que padezcamos. Somos seres humanos, tenemos sentimientos. Así nos creó el Todopoderoso y no podemos ignorarlos, pero sí someterlos a través del espíritu de dominio propio que Él nos ha dado. ¿Serías capaz de estar bajo una tormenta cuando tienes la posibilidad de refugiarte bajo un techo? Tal vez creas que no te vas a enfermar, que nada pasará, que estás fortalecida, que tu salud es perfecta. Pero cualquiera sabe que estas condiciones podrían enfermarte tarde o temprano por más sana que estés. Lo mismo ocurre cuando enfrentamos el pecado de adulterio de manera incorrecta. Nosotras debemos estar siempre dispuestas a perdonar a nuestro esposo y a todo aquel que nos ofende, pero debemos también ser responsables de cuidar nuestra alma y lo que hay en ella, al igual que todo nuestro cuerpo. Y aquí llegamos a la parte principal del tema. Debemos perdonar, pero no debemos tolerar el pecado. Por favor, no te confundas. Muchas mujeres,
Cuando hablamos de no tolerar el pecado del esposo, piensan de inmediato en poner reglas, límites, castigos, condiciones o ultimátums a su esposo. No, nada de eso tiene que ver con no tolerar el pecado de la manera que Dios desea. Sabemos que nosotras no tenemos ningún control de lo que hace y dice nuestro esposo. Muchas erramos queriendo cambiar en nuestras propias fuerzas al esposo. Creemos que podemos obligar a nuestro esposo a que deje el adulterio poniendo ultimátum, amenazando o estableciendo reglas. Pero nada de esto funciona. Tampoco funcionan los trucos y artimañas de manipulación que tanto están de moda en las redes sociales, como hacerse la interesante y tratar de que por medio de nuestras acciones nuestro esposo reaccione y sea transformado, ya que la Escritura advierte claramente que esta capacidad de transformar corazones le corresponde únicamente al Señor, porque se trata de algo que está mal en nuestro esposo, y el único que puede cambiarlo, dándole una nueva naturaleza, es el Señor. Tal vez puedas manipular las situaciones por un tiempo, pero todo lo que hagas en tus propias fuerzas siempre será pasajero. Observa lo que dice Jeremías 17:11. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Esto indica que podemos obtener lo que queremos engañando, adulando o tratando de manipular y cambiar a otros nosotras mismas. Pero como leemos en esta porción, no permanecerá. El mal que hoy acontece en nuestro esposo es trabajo y asunto que únicamente le corresponde al Señor. A nosotras, Bella, nos toca actuar con sabiduría divina y en obediencia a la ley de Dios, mientras permitimos que sea el Todopoderoso quien transforme el corazón duro y necio de nuestro esposo. ¿Sabes por qué un perro vuelve a comer su vómito? Sencillamente porque es un perro. Y mientras sea un perro, su naturaleza le va a dictar qué hacer. ¿Qué necesitaría el perro para dejar de hacer lo que hace? Pues dejar de ser perro. Un hombre sin Dios, no importa cuánto te esfuerces, cuánto te arregles o trates de agradarle, tenderá a hacer aquello que dicta su naturaleza pecaminosa. No lo hará por dañarte a ti, lo hará porque es parte de su naturaleza caída. Ningún hombre sin Dios puede resistir la tentación, aunque muchos afirmen lo contrario. Es el Todopoderoso quien forzosamente necesita entrar en nuestro esposo a través de su Santo Espíritu para renovar su mente, para quitar todo aquello que estaba programado en él, para que deje de hacer lo que hace. Por lo que tus esfuerzos, acciones, actitudes y también demandas y exigencias no tendrán ningún efecto en él, a menos que sean otros los motivos por los cuales quiera o le convenga estar cerca de ti y aceptar tus reglas. Debemos tener muy en claro entonces, Bella, que la tarea de cambiar a nuestro esposo le corresponde únicamente a Dios y no a nosotras, si es que en verdad deseamos ver un cambio en él. A nosotras nos corresponde clamar para que el Todopoderoso vaya tras él y le dé convicción de pecado, para que pueda recibir a Cristo verdaderamente y comience su proceso de transformación. He escuchado muchísimos testimonios de esposas que aseguran obedecer a Dios en todo y afirman haber perdonado a su esposo, lo cual es algo bueno y agradable a los ojos de Dios. El problema está en su actitud frente al pecado de su esposo. Y aquí te quiero mostrar diversos panoramas. Aunque en todos los casos debemos perdonar para seguir gozando de la paz y sanidad que brinda el Todopoderoso, no en todos los casos debemos comportarnos de la misma forma frente al pecado de nuestro esposo. Caso 1. Cuando tu esposo vive contigo, te trata bien, te dice que te ama, pero su comportamiento te hace sospechar que tiene otra mujer. Caso 2. Cuando tu esposo ya no vive contigo y vive con sus padres, un amigo o solo. Caso 3. Cuando tu esposo ya vive con otra mujer, pero ustedes aún no se han divorciado. Caso 4. Cuando tu esposo ya se ha divorciado de ti y se ha ido a vivir con otra mujer. Caso 5. Cuando tu esposo ya se ha divorciado de ti y se ha casado con la otra mujer. Amada, la Escritura nos dice que una de las formas más poderosas que el Eterno tiene de bendecirnos es dándonos sabiduría.
Esto implica sabiduría para entender cómo debemos actuar de acuerdo a las circunstancias que permiten nuestra vida, fijándonos en sus tiempos divinos. La Biblia dice que hay un tiempo para todo, como te dije. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Nosotras creemos que las promesas de Dios respecto a nuestro matrimonio se cumplirán en nuestra vida. Pero mientras esto ocurre, debemos actuar en sabiduría para no acarrearnos más dolor o equivocarnos en el camino. Date cuenta que cuando hablamos de adulterio, pueden existir diversas consecuencias, y el saber enfrentarlas con sabiduría nos ayudará a cuidar nuestro corazón para no añadir a la larga lista de cosas que tenemos que perdonar más todavía. Debemos ser sabias, perdonar, pero no tolerar el pecado. No existe una fórmula mágica ni un instructivo que nos refiera claramente qué tenemos que decir, pensar y actuar frente a cada una de las circunstancias que te mencioné. Sin embargo, contamos con sabiduría divina y ya no la humana, que es insensatez y necedad delante del Señor para conducirnos. Te voy a poner otro ejemplo. Una mujer me contactó y mencionó que ella sigue los caminos del Señor, que cree en su promesa de restauración y por esa razón permite que su esposo, quien se encuentra viviendo con otra mujer, venga a su casa y la trate como esposa. Ella, por supuesto, aseguró que no considera que hace nada malo. Al final, ella es la esposa delante de Dios y debe cumplir con sus obligaciones de esposa. Así que cuando su esposo la visita, lo atiende, le lava la ropa e incluso actúa como si nada estuviese pasando. Esto, bella, es algo inaceptable a los ojos de Dios. Lo es no porque tú peques, sino porque estás tolerando y contribuyendo sin quererlo a que el pecado te abofetee el rostro. El Todopoderoso nos dio dignidad como esposas. Incluso en ocasiones nos mantiene ignorantes del pecado de nuestro esposo para cuidar nuestro corazón. No podemos negar que tenemos sentimientos. No somos de palo. Pero las mujeres que permiten estas situaciones, sin duda alguna, estarán encontrando más dolor y permitiendo heridas más profundas que deberán sanar. Por supuesto, esto no aplica en todos los casos, así que debes pedir sabiduría para actuar frente al pecado de tu esposo, y esta siempre vendrá por la palabra de Dios y no a través del consejo de la amiga, la vecina o hasta la hermana en Cristo. Te comentaba de los tiempos divinos. ¿Será correcto actuar con mi esposo como si fuera su esposa cuando él ha dejado de honrarme y tratarme como tal? El mandamiento de someternos a nuestro esposo es para tiempos donde estemos juntos. Seremos sabias entonces de actuar en obediencia cuando esto ocurra. No me refiero a actuar en rebeldía. Podemos ser respetuosas, sabias y prudentes con nuestro esposo, demostrándole perdón y amor sin permitir situaciones que nos lastimen más y fomenten el pecado en nuestro esposo. Nosotras, bella, contrariamente a lo que afirman muchos psicólogos y predicadores coaching, no tenemos el control de lo que hacen los demás. Ya analizamos que podemos influir en ellos, pero eso será efímero. Debemos reconocer que nada de lo que hagamos cambiará su manera de ser y de pensar y que el poder es del Señor. Actuamos entonces en sabiduría, entendiendo sus tiempos. Anhelamos la restauración y cuidamos nuestro corazón para no caer en situaciones que no le agradan al Señor, porque en lugar de ayudar a nuestro esposo, podemos empeorarlo todo. ¿Qué hacemos? Respetamos las decisiones de nuestro esposo únicamente. Le hacemos saber que lo amamos, que lo perdonamos y así actuamos, pero no entramos en el círculo vicioso y tóxico que genera una situación de doble moral. En muchos casos no es tiempo de actuar como esposa, pero sí es tiempo de orar e interceder. He oído a muchas mujeres decir que en su afán de hacerle ver a su esposo que han cambiado, pretenden parecer su amiga y permiten hasta que su esposo les platique de sus sentimientos y lo que hace con la otra persona. Esto, amada, es hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Tú no tienes necesidad de ocupar un lugar que Dios no te ha dado. Eres su esposa, y mientras tu esposo permanezca a tu lado, debes comportarte como tal y no permitir situaciones que lastimen más tu corazón.
Esto por supuesto no lo vas a hacer exigiendo, demandando respeto con palabras, dejándole de hablar o enojándote con tu esposo. Lo harás de manera sabia, con humildad y respeto. Tal vez cambies el tema de conversación, tal vez digas que vas al baño, yo qué sé. También podemos emitir mensajes por medio de nuestra actitud. Llegará el tiempo que tu esposo entenderá que a ti no te gusta que te hable de la otra mujer, sencillamente porque no es correcto y tú no tienes por qué escucharlo. No tienes que aparentar amistad y felicidad para ser aceptada nuevamente. ¿Y qué hacer si mi esposo ya no vive conmigo? Recuerda que nuestra obediencia a la ley de Dios no debe ser condicionada. Esto quiere decir que no le puedo decir a Dios que yo no voy a obedecer su palabra porque mi esposo tampoco lo hace. Se trata solamente de actuar sabiamente para no permitir más situaciones dolorosas y difíciles mientras esperamos en humildad que el Todopoderoso actúe, cuidando nuestras intenciones y nuestro corazón, ya que el Todopoderoso nos conoce y Él sabrá si lo que hacemos lo hacemos por rebeldía, juicio propio, vanagloria, orgullo, venganza o soberbia. Simplemente evitamos contribuir al pecado ajeno cuando éste actúa de manera descarada. Espero que con esto, Bella, te haya quedado claro que en todos los casos que te mencioné, es el Todopoderoso quien nos guiará a tomar decisiones sabias respecto a cómo actuar frente a nuestro esposo. Estoy segura que si se lo pides, a ti también te guiará a entender sus tiempos para que algún día puedas poner por obra todo lo que te ha estado enseñando el Señor en estos tiempos de crisis, para practicarlo cuando sea Él quien permita que tu esposo se acerque a ti nuevamente. Muchas bendiciones.